experimentamos angustia, la angustia nos controla a nosotros o controlamos nosotros a la angustia. La angustia es un síntoma muy común en la actualidad. Pareciera que los medios de comunicación están interesados en causarnos angustia. Y bueno, yo diría, tal vez no pareciera. Pudiera ser la intención. Causarnos angustia. La angustia, ese síntoma, ¿sí?, de la época actual, caracterizada por la incertidumbre, por ejemplo, la inestabilidad, en diferentes planos de la vida. La inseguridad, como les mencionaba, acerca del futuro. Es un estado emocional penoso, de un sufrimiento psíquico, donde nosotros respondemos ante un miedo desconocido y en muchas ocasiones infundado. La mayor parte de las cosas que te generan angustia, Shirley, no van a suceder. Recuerde, no empecemos a sufrir hoy por lo que tal vez nos suceda mañana. No empecemos a sufrir hoy por lo que tal vez suceda mañana. Porque en muchas ocasiones lo que nos enferma y lo que nos mata es el sufrimiento anticipado por algo que nunca llegó a suceder. El dolor psíquico hace que se presenten cambios en el organismo, como sudoración, taquicardia, taquipnea, temblores. Hay tipos de angustia y grados de angustia que llegan a convertirse en enfermedades psicológicas. La angustia es ese sufrimiento que experimentamos cuando sin motivo o real o motivo presente, cuando nos preocupamos en exceso por la posibilidad de que en el futuro nos ocurra algo temido sobre lo que no tenemos control. Las personas con tendencias controladoras sufren mucha angustia cuando pareciera que algo sale de su control. Cuando tememos algo, cuando tememos que suceda algo que consideraríamos terrible, grave, y sobre todo pudiera hacernos sentir como inútiles e incapaces de manejar una situación. Hay una relación intrínseca entre la angustia y el temor. Y para esto vamos a ver algunos de los síntomas de la angustia. Esos signos de esto que le llamamos el trastorno de la angustia son diversos. Afectan la vida de la persona a tal punto de impedirle un desarrollo normal o le roban la vida plena. Un estado angustioso se puede convertir en un estado extremadamente estresante, de inseguridad percibida. Algunos de los síntomas más comunes de la angustia, por ejemplo, son esa aparición de la tristeza y de la pena intensa, la desaparición de la felicidad y del sentido de agradecimiento, sentimientos de culpa o incluso ideas de autoeliminación. Pérdida del placer, pérdida de los gustos de la vida. O sea, parece que dejamos de disfrutar las cosas que muchos otros sí disfrutan. Dejamos de disfrutar la lluvia, dejamos de disfrutar el sol, dejamos de disfrutar la brisa,
Dejamos de disfrutar los hijos. Dejamos de disfrutar las cosas que muchos otros quisieran o desearan poder disfrutar. La angustia nos roba la felicidad, nos roba la esperanza, nos roba la capacidad de ver la belleza en las cosas pequeñas. La angustia nos lleva o nos roba las ganas y el deseo para las tareas cotidianas. No queremos hacer muchas cosas, perdemos el interés por ellas. Nos falta motivación en el empleo o en las labores. No solamente eso, la angustia afecta la vida familiar, las relaciones sociales e incluso la vida sexual. La angustia nos roba la capacidad y disminuye la actividad intelectual. No nos permite razonar, inhibe la función neuronal y nos roba la creatividad, la capacidad resolutiva, o sea, la capacidad para la resolución de conflictos y toma de decisiones importantes en la vida. La angustia produce un estado de ansiedad terrible. Una de las cosas graves de la angustia es que produce trastornos del humor. Estamos de buenas y luego estamos de malas. Y luego estamos insoportables y luego más insoportables. Culpamos a aquellos que no tienen nada que ver con nuestro estado del humor. Más bien es la angustia las que nos tiene así. Temor de no poder controlar el futuro, no poder disfrutarlo. Temor a enfermarnos cuando estamos sanos. Temor a agravarnos cuando tenemos una pequeña enfermedad. Temor a tener una enfermedad incurable cuando tenemos una que es curable. La angustia produce una inestabilidad emocional terrible. Pareciera que las emociones se volcan unas contra otras. Estamos angustiados porque no sabemos qué va a suceder en el futuro. Se nos olvidan los conceptos que siempre hemos aprendido acerca de la fe, de la certeza, de la esperanza. Y ahora nos invade el temor, la inseguridad, la desesperanza. La angustia produce esto. Inestabilidad emocional. De repente queremos llorar y luego reímos. Estamos tristes y luego gozamos. Produce estados impulsivos o respuestas impulsivas o viscerales ante las acciones de los demás. Nos desesperamos, nos impacientamos, malinterpretamos. Nos hacemos impulsivos, reactivos, poco racionales. Obviamente la angustia también trae como síntoma trastornos asociados con la alimentación. Una persona que cree que no va a estar bien mañana empieza a estar mal desde hoy, pero por voluntad. Nos damos cuenta entonces que cada una de estas razones nosotros aumentamos, o sea, construimos un lente de aumento para las cosas negativas. Creamos una interpretación fatalista de las cosas que suceden. ¿Pero qué causa la angustia? Sería la pregunta. ¿A qué se debe que estamos angustiados? Yo creo que muchos de ustedes son religiosos, algunos católicos, evangélicos, o no sé. Tal vez haya algún agnóstico. Pero todos hemos escuchado en algún momento, no te angusties, ten esperanza, no te angusties, ten fe. Sin embargo, ¿dónde dejamos la esperanza y dónde dejamos la fe cuando somos invadidos por una serie de pensamientos que generan inseguridad y generan temor? Obviamente, algunos la guardan para el domingo. ¿Qué provoca la angustia?
Las causas que provocan la angustia en una persona son múltiples, obviamente, pero usualmente se suelen relacionar con situaciones importantes que ocurrieron en la vida o que le están ocurriendo en la vida. Aunque no es necesariamente, como les he dicho antes, no es necesariamente la situación, ya que si fuera la situación todos estuviéramos angustiados. Nos hablan del COVID, por ejemplo, pero algunos no nos angustiamos con el COVID. Entonces no es el COVID, es lo que yo pienso que va a suceder en mí con el COVID. ¿Es una amenaza real? Posiblemente sí. ¿Qué tanto me afecta a mí una amenaza real? Depende de mí. O yo voy a angustiarme y a morirme por la amenaza, o voy a esperar que la amenaza se convierta en realidad. Lo que genera la angustia es cómo pensamos acerca de la amenaza. ¿Qué tan real permitimos que ésta sea nosotros? Posiblemente los que estamos aquí hemos perdido a algún ser querido durante el COVID. ¿Es una amenaza real? Pero yo le pregunto, ¿qué tan real es para ti? Yo me enfermé de COVID. Estuve muy mal del COVID. Pero yo no voy a ser esclavo del COVID. Yo no voy a ser esclavo del temor. Yo no voy a ser esclavo de una serie de pensamientos que me están amenazando y me están asediando constantemente, haciéndome vivir prisionero de una cárcel que no existe. ¿Cómo pensamos acerca de la situación? ¿Qué genera la angustia? Por ejemplo, situaciones reales que ponen en riesgo la seguridad física. El COVID es un ejemplo. Vivir en un área de la ciudad que es insegura es un ejemplo. Son situaciones reales. O incidentes emocionales impactantes como violación, asalto, secuestro, abuso sexual, atentados, desastres naturales. El asunto es, ¿por qué me angustio? ¿Acaso la angustia nos ayuda a prevenir que nos caiga un rayo? ¿Acaso la angustia nos ayuda a prevenir que nos enfermemos de COVID? ¿Acaso la angustia me ayuda a prevenir un secuestro? No. El cuidado sí. La angustia no. La angustia nos daña. La angustia nos enferma. La angustia nos arrastra y nos hace esclavos cuando podemos vivir libres. ¿Qué más genera angustia? Sí, ¿por qué no decirlo? Situaciones reales, pero en muchas ocasiones aumentadas, magnificadas por nuestros temores. Por ejemplo, de inseguridad pública. Temor a perder el trabajo o cualquier pérdida ocupacional desde donde proveemos nuestras necesidades. Nos genera angustia, estrés y conflicto. Nos genera angustia la muerte de algún ser querido, claro. Pero una angustia contenida en espacio y tiempo. O sea, una angustia temporal limitada. Sí se vale entrar en una angustia cuando tenemos una persona enferma y decir, Dios mío, ¿qué va a suceder con ella? ¿Qué va a pasar? Pero es temporal y es contenida. No es una angustia que controla nuestra vida, que nos arrastra, que nos limita, que nos empobrece, que nos entristece, que nos hace olvidarnos de las cosas buenas y bellas de la vida. ¿Que nos angustia? ¿Los problemas con la pareja? Posiblemente sí. Por temor al abandono, por temor a que en muchas ocasiones nuestros estados estresantes cansen a la otra persona y eso nos angustia. Nos angustia lastimar a alguien, nos angustia la percepción de la soledad. Nos angustian los pensamientos de riesgo real o ficticio. Nos angustian los trastornos de los cambios de las etapas de la vida. Nos angustia la crisis de la vida media. Nos angustia el nido vacío.
Nos angustia la senectud. Nos angustian tantas cosas. Pero nos angustian en realidad porque no estamos preparados para ello. Nos angustia la inestabilidad relacional, por ejemplo. Pero saber que estas cosas son normales, son naturales. Entender los ciclos de la vida, las etapas del matrimonio, las etapas de la vida, nos permite normalizar aquellas cosas a las que tememos. ¿Sabía que la mayor parte de las angustias son el resultado de ignorar algo? La mayor parte de las cosas que te angustian son resultado de la ignorancia, no de la realidad. Por ejemplo, yo vivo en el estado de Texas, en Estados Unidos, en la parte sur donde es muy caliente, o sea, la casa de las víboras de cascabel, de una de las víboras más peligrosas que existen en el mundo. Ahí vivo yo. Y por mucho tiempo viví en una hacienda, en un rancho. Y mucha gente nos ve con botas altas, con guantes, casi siempre con un cuchillo por ahí en el cinto. Y nos ve y vemos una víbora de cascabel y le sacamos la vuelta tantito y seguimos caminando. O si está por ahí enrolladita, pues seguimos por nuestra vereda y no pasa absolutamente nada. Pero hay gente que se angustia. Hay gente que la ve desde lejos por allá o la escucha y corren angustiados. Se angustia el que no entiende y el que no conoce. Por eso, esa verdad tan importante que conoce la verdad y serás libre. O sea, cuando nosotros que entendemos acerca de víboras decimos, bueno, la víbora solamente alcanza cuando está doblada así, solamente te muerde cuando está enojada, usualmente huye de los humanos, etc. Entonces tú conoces muchas verdades que te evitan la angustia innecesaria. La angustia llega cuando no entendemos lo que está sucediendo, no por lo que está sucediendo. La angustia es innecesaria. ¿Por qué empezar a sufrir hoy por algo que posiblemente ni siquiera va a suceder? La angustia llega cuando estamos en situaciones incómodas, pero hemos de entender que las situaciones incómodas producen crecimiento. Las situaciones incómodas producen desarrollo. Las situaciones incómodas producen carácter. Hay gente que se angustia porque tiene que hablar en público. Hay gente que se angustia porque tiene que abordar a alguna persona desconocida. ¿Sabe usted que todas estas cosas que nos angustian, se deben a no tener conocimiento de algo? A muchos les angustian experiencias pasadas o pensamientos vergonzosos, como si hubiera una máquina que les leyera la mente. Bueno, qué bueno que no hay, ¿verdad? Si no, hubiéramos muchos angustiados aquí. ¿Qué hacemos con la angustia? Primero entender qué nos angustia. Por ejemplo, nos angustian pensamientos amenazadores. Nos angustian pensamientos minimizantes. O sea, nos angustia que la gente piense que somos menos o que valemos menos. Nos angustia. Nos angustian pensamientos absolutistas o terribilizantes. Un pensamiento terribilizante es, por ejemplo, ay, Dios mío, si oyó un golpe, mi hijo anda en la calle, seguramente ya me lo atropellaron. Empezamos a crear una realidad amenazadora. Empezamos a crear una realidad que no existe. Y entonces nos angustiamos sin una verdadera razón. Cuando hablamos de la relación de las enfermedades y la angustia, nos damos cuenta que existe una relación directa entre esas emociones,
entre la angustia y la salud física. Nos damos cuenta que están intrínsecamente conectadas y relacionadas la una con la otra. Recuerda que los pensamientos son los principales influyentes de nuestras emociones y las emociones son las principales influyentes de nuestra salud. Obviamente porque las emociones son producidas por medio de desbalances o derrames químicos intencionados que crean esa emoción, y que esos derrames químicos son físicos, literalmente se derraman en nuestro cuerpo, y esto altera la función saludable del cuerpo y lo enferma. Altera la salud física. Una vez que hemos perdido la salud física también, entonces tendremos también una mayor tolerancia o tendencia a albergar pensamientos negativos. Pero los pensamientos negativos también, ¿sí?, promueven la enfermedad física. Note cómo hay un ciclo: enfermedad física, enfermedad emocional, enfermedad física. Para vivir saludables emocionalmente hay que cuidar el cuerpo. Para cuidar el cuerpo hay que vivir saludables emocionalmente también. Obviamente entender esto nos permite llegar a una conclusión. Y la conclusión es que para poder vivir una vida plena, una vida saludable, hay que cuidar nuestra ingesta. Y no les hablo solamente de la ingesta alimenticia, pero hay una ingesta que es mucho más importante: es la ingesta del alma, lo que come el alma. ¿Qué come el alma? Así como el cuerpo consume alimentos, el alma consume conocimientos. El alma consume lo que escucha a través del oído, lo que interpreta a través de la vista. Nos dedicamos a escuchar chismes y quejas, o motivaciones y palabras de fe. Eso es lo que estamos consumiendo, y lo que nosotros consumimos produce lo que nosotros somos. Si consumimos alimentos emocionales chatarra, así vamos a vivir emocionalmente. Si nos alimentamos de pensamientos negativos, de duda, de temor y de escasez y de limitación, así vamos a vivir nosotros. Pero si nos alimentamos de pensamientos totalmente opuestos, nos alimentamos de pensamientos de posibilidad, de expansión, de crecimiento, así es como vamos a vivir. La ingesta es indispensable. No escuche demasiado a las personas negativas. Hoy en el programa de radio hablábamos, ¿verdad? Y sí, de ignora a los que debes ignorar y pon atención a quienes debes de poner atención. Eso es cuidar la ingesta. Recuerde que tanto los pensamientos como los alimentos tienen interacción, se influyen mutuamente y definen nuestro nivel de salud. Recuerde que la creación de emociones saludables es indispensable para la creación también de un cuerpo saludable. Y lo contrario, o lo opuesto, también es verdad. Nosotros construimos la vida que deseamos vivir. No nos cae por suerte, ni por obra de la casualidad, ni siquiera por designio divino, porque el designio divino siempre es de buena intención. Y si así fuese, todos viviéramos en la perfección, todos viviéramos saludables, todos viviéramos bien. No es por designio divino, es por decisión propia. Recuerda que el conocimiento puesto en acción produce bendición. Que las bendiciones son el resultado de nuestras decisiones solamente. Lo que yo escucho, acepto, asimilo y practico por decisión propia produce la calidad de vida que voy a tener. Incluso la enfermedad no necesariamente es mala. Lo malo es no entenderla.
No hemos de luchar contra ella, sino integrar la enfermedad, comprenderla y trascenderla. ¿Qué es trascender la enfermedad? Estuve 14 días con COVID, 3 días a punto de morir. Y hoy tengo un testimonio que no tenía antes. Tengo una experiencia de vida que no tenía antes. Tengo una apreciación y una valoración por la vida que no había tenido antes. La enfermedad no necesariamente es mala. La enfermedad también tiene la intención de ayudarnos a apreciar la vida una vez que la hemos superado. Integremos incluso la enfermedad y digamos, ¿qué me está tratando de enseñar? ¿O por qué me enfermé? ¿Fue un virus? ¿Una bacteria? ¿Una emoción no saludable que estoy albergando en mi corazón? ¿Una falta de perdón? ¿Una carga? ¿Una culpa que no he perdonado? Integremos la enfermedad y descubramos qué es lo que la ha causado. Y después de eso, entonces, trascendamos esa enfermedad. Démosle un uso utilitario a la enfermedad. En otras palabras, ¿cómo voy yo a beneficiarme de haberme enfermado? Yo hoy les puedo decir, me beneficio de haberme enfermado porque he comprendido una nueva dimensión de la vida y le he dado un nuevo valor. Cerramos con esta gráfica. La tristeza enferma los pulmones. El enojo envenena el hígado. El miedo y el temor desintegran los riñones. El estrés mata el corazón. La angustia envenena el estómago. Y yo le pregunto, ¿cuál es esa enfermedad que hemos acarreado constantemente? Muy posiblemente está relacionada con esa emoción que hemos cargado por mucho tiempo. Tal vez no necesitas operarte la enfermedad, tal vez lo que necesitas es encontrar la raíz que causó la enfermedad y revertirla. Muchas de las enfermedades psicosomáticas se pueden revertir revirtiendo el pensamiento que las causó. Nosotros podemos vivir una vida saludable. Recuerde que la plenitud de vida no solamente es vivir feliz y jaja. La plenitud es tener salud emocional, salud espiritual y salud corpórea también. La preocupación y el estrés causan dolores de cabeza. El sentimiento de abandono causa migrañas. De abandono de injusticia causa migrañas. Cuando tenemos dificultad para expresar y tener confianza, nos duele la garganta o las enfermedades del cuello. Los hombros parecieran hacerse bola, o los nervios de los hombros parecieran hacerse bola cuando llevamos una carga emocional excesiva, una carga que nos parece más allá de lo que podemos llevar, cuando nos preocupamos por los problemas de los demás, cuando nos intervenimos en los asuntos que no son nuestros. Pareciera que llevamos una carga y no aguantamos los hombros. Cuando tenemos problemas de finanzas, tenemos problemas en la espalda baja, dolores aquí abajo. Cuando nos sentimos faltos de apoyo emocional, que en muchas ocasiones nosotros mismos hemos rechazado porque tenemos la tendencia a no aceptar, a decir cosas entre parejas, entre matrimonios, como yo no te necesito, yo puedo solo. La depresión y la culpa producen la mayor parte de las enfermedades en los pies, talones. Las coyunturas o las rodillas son producidas por el orgullo, el egoísmo, la cerradez, la inflexibilidad y el miedo.
los intestinos, especialmente el grueso. Se enferma y se envenena por la resistencia y el temor al cambio. El estómago o las enfermedades abdominales, miedo, estrés y sentirnos impotentes ante los retos que se nos presentan en la vida. Enfermedades pulmonares o del pecho usualmente son resultado de la tristeza, la decepción y el sentido de pérdida no sanado o no resuelto. Espalda alta hasta la altura de los hombros, usualmente la falta de abrazos, de afecto o de apoyo. Yo les pregunto, ¿por qué correr inmediatamente al médico cuando tú tienes la solución para vivir una vida saludable? ¿Por qué ponerle un curita cuando podemos ponerle una solución definitiva al problema? ¿Por qué pretender que no existe cuando sabemos cómo solucionarlo? ¿Por qué culpar a alguien más cuando la responsabilidad es nuestra? Mi pregunta sería, si se está tirando agua en el piso, ¿primero agarrarías el trapeador para secarla o primero cierras la llave? ¿Te agarrarías a trapear intentando secar el piso y la llave todavía abierta? ¿Sería lógico? Obviamente no. Primero, ¿qué hacemos? Primero cerramos la llave. Pero en muchas ocasiones estamos tomando una serie de tratamientos y de curas, pero no cerramos la llave que está causando la enfermedad, la tristeza, el odio, la depresión, la desesperanza, la falta de perdón, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia, el temor, la inseguridad. Nosotros cerremos la llave. No más resentimiento, no más rencor y no más falta de perdón. Cuando empezamos a cerrar la llave, ahora sí podemos empezar a trapear el piso, ahora sí podemos empezar a actuar, a sanar y a permanecer en salud emocional. Le digo una cosa, Dios no nos hizo enfermizos, nosotros nos hicimos enfermizos. Nosotros fuimos creados para vivir bien, en salud, en armonía, en paz, en congruencia. Pero lo hemos destruido porque hemos sido invadidos por una sociedad que tiene pensamientos negativos. Porque hemos sido invadidos por una serie de temores e inseguridades. Cierro con esto. Yo le recomendaría, deje de ver tanta televisión negativa, tanta noticia podrida. Empiece a dedicarse a escuchar palabras que construyen y no palabras que destruyen. Mensajes que dan fe y no mensajes que siembran temor y terror emocional. Disfrutemos la vida plena que podemos disfrutar y decidamos empezar a hacerlo hoy mismo. No dejes para mañana la salud que puedes empezar a disfrutar hoy.